microtunelería de conductos de PRFB, o como lo conocemos más comúnmente, por lo menos lo que es saneamiento es en pipejacking. Es una tecnología o una metodología que ha tomado bastante fuerza en estos últimos años. Tiene ya, podemos decir que varias décadas en el mundo de operación. Y aquí en Argentina particularmente hemos estado incurriendo en este tipo de instalación con el PRFB desde hace unos 10 años. ¿Sí? Pero bueno, tiene algunos años más porque claramente ustedes sabrán que el hormigón o el concreto es otro material que se utiliza bastante para este tipo de instalaciones. Bien, yo soy ingeniero civil, trabajo en el área técnica de OTEC, la empresa de fabricante de tuberías de PRFB. Estoy hace casi 15 años en la empresa. Así que bueno, eh, la idea es charlar un poco en general sobre microtunelería o pipejacking, dar algunos puntos principales sobre qué es la metodología, cómo se aplica, eh, aportar algunos puntos teóricos que son necesarios conocer para entender más este sistema. Y por último, vamos a hablar un poco más sobre los tubos de PRFB para pipejacking. Fabricamos en OTEC, ¿no? Eh, Cuando hablamos de PRFB, para aquellos que por ahí no conocen mucho, significa poliéster reforzado con fibra de vidrio. Es un, es un material compuesto que tiene justamente fibra de vidrio, resina y arena en todo su espesor o en su estructura del tubo. Entonces, por eso se llama material compuesto. Y es un material que se viene utilizando para saneamiento o instalaciones tradicionales, instalaciones estándares o a zanja abierta, ya desde hace más de 60 años en el mundo. Nosotros en Argentina estamos hace más de 30, hace unos 30 años aproximadamente, entonces hay un buen historial de obra y una buena cantidad de años de antecedentes por esta parte. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a lo nuestro. ¿Qué es la metodología o de qué se trata este método de pipejacking o microtunelería? Básicamente en este esquema muy simple se puede identificar de qué se trata. Es una tecnología que va de la mano o va básicamente en veredas opuestas, mejor dicho, a la tecnología tradicional, que es la instalación de tuberías a zanja abierta. ¿Sí? En otras, eh, eh, tal vez en otros países se conoce como más comúnmente como método no destructivo o trenchless installations en inglés. Justamente tiene que ver con instalar tubos sin hacer zanja. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se traza, obviamente, en el proyecto, se diseña dónde va a ir esta instalación, ¿sí? Y los dos puntos principales que tenemos que tener en cuenta son el pozo de ataque, que es este que se ve a la izquierda de la pantalla. ¿Sí? Alrededor del pozo de ataque es donde se materializa todo el obrador, si se quiere, este tipo de obras, en donde se colocan obviamente un stock de tuberías, las máquinas necesarias para hacer el izado y el descenso de tubos, y también se colocan lo que es algunas oficinas, obviamente, y la sala de comando. La sala de comando de ustedes dirán de qué, de la tunelera, que esta es una tecnología que para hacer la perforación, para ir colocando los tubos dentro del terreno, del suelo, se debe primeramente hacer una perforación. Eso se hace de manera remota con una tuneladora. ¿Sí? En el mercado hay diferentes tipos de tuneladoras según las profundidades donde se vaya a instalar la tubería, según el tipo de tubería que se utilice, el tipo de material. Eh, en lo que es tuberías de pipe jacking para PRFB y exclusivamente hablando más en términos de saneamiento, hay dos o tres que usualmente se utilizan, que son las tuberías TBM, de Tunnel Boring Machine, y tuberías de Auger Boring, que ya vamos a explicar cada uno cuáles son sus características. Entonces, básicamente hacemos un pozo de ataque donde se arma todo el obrador. En el pozo de ataque, obviamente, se hace a la profundidad en donde va a ir instalada la tubería, ¿sí? Y en el mismo se coloca un elemento que se llama estación de empuje, que es la que va a ir empujando los tubos. ¿Sí? Primeramente se coloca la tunelera, se le enciende la tunelera al punto y se va empujando con
gatos hidráulicos que van empujando la tuneladora y a medida que ésta va excavando y se va introduciendo dentro del terreno, se van colocando por detrás los segmentos de tubo para finalmente constituir toda la traza, ¿sí? O lo que llamamos la longitud de hincado. Que la longitud de hincado es la distancia entre el pozo de ataque y a la derecha el pozo de salida, el punto donde van a extraerse principalmente la tuneladora, ¿sí? Esta longitud de hincado obviamente se debe calcular y para eso hay una serie de fuerzas que deben ser consideradas que ya vamos a charlar más adelante. Pero básicamente, ¿qué beneficios trae esto? Bueno, lo que ven aquí, que se pueden ir a profundidades bien elevadas, estamos hablando de por lo menos o al menos 5 o 6 metros, hasta 30, 35 metros de profundidad, ¿sí? Esto nos permite que se puedan pasar por debajo de otras obras u otros servicios sin tener todas esas interferencias que tendríamos con una instalación tradicional a zanja abierta. Entonces pasamos por debajo de otros conductos, por debajo de instalaciones ferroviarias, inclusive en algunos sectores por debajo de edificaciones, autopistas, etcétera, inclusive a veces por debajo de ríos. Entonces esto nos permite elegir una profundidad casi con total libertad y desde ahí trabajar nuestra instalación sin tener que estar interferido o ser molestado por otras instalaciones. A la vez, esto también da un beneficio en lo que pasa a nivel superficie, digamos, lo que pasa a nivel comercial, social, tránsito, todo el movimiento que hay en una ciudad, esto se ve claramente reducido, es decir, no afecta tanto el funcionamiento normal de una ciudad porque no hay rotura de pavimento, no hay zanja, no hay gran cantidad de movimiento de maquinaria, entonces esto también facilita y ayuda un poco a la vida normal de lo que pasa a nivel de superficie, ¿no? Tenemos que saber que este tipo de método está pensado justamente, como ven aquí en la figura, a zonas más bien urbanas, justamente, donde hacer una excavación, tener una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras con zanja abierta ya generan grandes problemas. Estoy pensando en Buenos Aires, microcentro de Buenos Aires, mismo aquí yo estoy en Córdoba capital, también en grandes centros urbanos donde ya se ve cada vez menos la obra tradicional que es abrir zanja y romper, digamos, todas las calles para colocar un tubo, ¿no? Por otra parte, y finalmente también trae algunos beneficios en cuanto al impacto, si se quiere, ambiental. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de máquinas trabajando, ¿sí? Comparado con una obra tradicional. Entonces, hay menor emisión de CO2 y aparte hay menor emisión de ruidos, porque casi no hay máquinas, simplemente estamos trabajando con una grúa y con un grupo electrógeno a nivel de superficie. Entonces, no es una obra ruidosa, también ayudando un poco a la vida de los vecinos. Eh, este método no viene a descartar o a sacar la metodología tradicional, la zanja abierta, sino es una alternativa más que, como le digo, va tomando fuerza y principalmente en Europa, en grandes centros urbanos europeos, se está utilizando de manera casi común, digamos, pero pensado, insisto, para zonas eh, popularmente bien, con mucha gente, digamos, mucha población en los alrededores. ¿Está bien? Ahora voy a mostrarle un pequeño video para que básicamente explique lo mismo. Es un video, obviamente lo tomé de la página como verán ahí, de Herrenech, la H, que es Herrenech, es uno de los mayores fabricantes y proveedores de tuneladoras de todo tipo, también para saneamiento, para tuberías. Y aquí ven un poco ilustrado cómo es. Estamos en una avenida principal, mucho tráfico, mucho movimiento. Entonces se arma todo el obrador alrededor del pozo de ataque, como ven ahí, bien compacto para interferir lo menos posible y de ahí lanzar la obra. Entonces vemos la sala de comando o la sala de control, pequeño stock de tubos, lo mínimo posible para ir utilizando durante ese día y algunos elementos adicionales como son las bombas que van a ser necesarias y plantas separadoras porque este sistema que estamos viendo que se llama sistema TBM es un sistema que utiliza separación de lodos. ¿Por qué? Porque aquí como ven la máquina va perforando, esta es una vista de la máquina perforando en el terreno
y todo el material que va excavando se va introduciendo dentro de la misma y se va triturando. Aquí tenemos un cono de trituración, que si tenemos roca o algunos granulares de gran tamaño, los va triturando, y todo eso es bombeado, se va mezclando con agua, como ven aquí, con el sistema de aspersión, va mezclando todo ese material, todo ese suelo con agua, y es extraído, bombeado hacia la planta separadora en la superficie. Entonces tenemos dos mangueras, una que extrae el barro o el slurry y otro que ingresa con agua limpia y reciclada. Es un sistema, un circuito cerrado que va trabajando de manera continua. Entonces llega a la planta separadora, todos, la manguera es verde, y se van separando entre finos, granulares, dependiendo obviamente del tamizado que tenga esa máquina. Y sí se va reciclando el agua para que justamente ahorrar el uso de agua, que es bastante lo que requiere este sistema. Entonces, ahora vemos en el pozo de ataque cómo es el sistema de empuje. Acá tenemos la estructura roja, que es el espaldón de empuje, ¿sí? Que va ejerciendo presión con gatos hidráulicos, que están escondidos dentro de la estructura y van en diferentes movimientos empujando el tubo y haciendo que ingrese dentro, dentro del túnel, dentro del suelo. Básicamente nosotros siempre decimos lo siguiente, que es como un taladro, cuando vos estás haciendo una perforación en la pared, apreté el taladro, pero si no le das presión para que perfore, no avanza. Bueno, esto es igual. La tuneladora va girando, va rotando, pero si no lo vamos empujando y nos vamos colocando los tramos de tubo por detrás, esto no tendría mucho sentido. Avanza, se van colocando todos los tramos de tubo por detrás de la tuneladora, se va ejerciendo una fuerza de empuje elevada hasta llegar al punto de salida o al pozo de salida o pozo de recepción. Desde ese punto, ¿qué hacemos? Se extrae la tuneladora, ¿sí? Es un pozo que es bien reducido, bien compacto. Generalmente las tuneladoras están fabricadas en dos o tres segmentos, ¿sí? De entre 3 a 4 metros de longitud. Entonces, este pozo tiene un diámetro, un tamaño de 3 a 4 metros para extraer la tuneladora, ¿sí? Y su elemento complementario. Y después hacemos el espejo. Hoy tenemos un pozo de ataque en el lado opuesto, ahora estaría a la derecha de su pantalla, y de ahí el hincado o el avance de la instalación va a ser al revés, desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, los pozos de ataque y los pozos de salida van siendo instalados o colocados de manera uno entre otros, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Es también diseñar de la mejor manera, entendiendo todo el ámbito que ocurre alrededor de esta obra, dónde es mejor colocar estos pozos. El pozo de ataque es un pozo de mayor tamaño, porque tenemos la estación de empuje y porque todo se opera de ahí, y los pozos de salida son de menor tamaño. Entonces, eso también es parte del proyecto que debemos considerar a la hora de pensar este tipo de instalación. En este caso es otro video, pero con el sistema que se llama Auger Boring, ¿sí? Perdón, aquí vamos a play. Que este sistema es muy similar, pero tal vez es más simple, es menos robusto y es para cruces o longitudes de hincado inferiores al que vimos anteriormente, que es un sistema cerrado, que es TBM. Entonces, en este caso, el sistema es similar, se coloca un pozo de ataque, un pozo de salida, se hace, bueno, obviamente todos los elementos se colocan los elementos de medición, y aquí se arma la estructura donde se van a ir colocando los tubos, pero este tiene tres etapas, digamos, este método de Auger Boring. Primero se va colocando, se va hincando un tubo piloto, ¿sí? Que tiene entre 100 y 150 milímetros, depende del diámetro que va a tener realmente la tubería. Entonces se hace esta perforación piloto con este sistema de guiado, ¿sí? También se va inyectando agua en el frente del barreno para que vaya desmenuzando el suelo y sea más blando a la hora de perforarse. Y con el sistema de guiado, un sistema de guiado láser que se coloca en el pozo de ataque, ¿sí? Y con el prisma que tiene este sistema, va recibiendo la señal para ver por dónde debe ir
efectivamente la traza o esa perforación pide. El sistema de guiado con láser es muy similar para en ambos casos, ¿no? En el caso anterior, que vimos el TBM, el prisma lo contiene la tuneladora, ¿sí? Y va recibiendo la señal el operador en la sala de comando. Esa es una primera etapa. La segunda etapa es hacer o colocar unas camisas de acero, ¿sí? Y dentro de esas camisas de acero se van colocando los sistemas de perforación. Como verán ahí, básicamente es el mismo sistema que se utiliza para perforar pilotes, ¿sí? En vertical. Bueno, esto estaríamos hincando un pilote en horizontal. Y este sistema de perforación lo que hace es ir extrayendo el material, el suelo del túnel, hacia atrás, digamos, como ven ahí, va cayendo en la cubeta. Avanza un primer tramo, se coloca otro segundo tramo, otra segunda camisa, y se van anexando y uniendo las piezas metálicas para hacer estos helicoides, para generar la excavación. Este sistema, como le digo, es más simple, y por ahí cuando tenemos suelos duros y suelos con nivel freático o mucho líquido, no es posible emplear esta máquina. Sí o sí se tiene que emplear la máquina anterior, que es en ese sentido más completa y más adaptable a diferentes ambientes, diferentes tipos de suelos, durezas, niveles freáticos, profundidades. E inclusive el otro sistema también permite longitudes de hincado mucho mayores. Obviamente se debe calcular, pero estamos hablando de entre 300, 200 metros, 300 metros hasta 1000, mientras que este sistema que estamos viendo ahora admite hasta entre 100, 80, 100, hasta como mucho 200 metros, ¿sí? Y los diámetros que se pueden utilizar en esta tuneladora también son menores, ¿sí? Entonces, una vez que se colocó la camisa de acero y efectivamente tenemos el túnel ya vacío, digamos, por decirlo de alguna forma, se van colocando los tramos de tubo. Quiera sea, como verán ahí, en este caso se pondría, en nuestro caso, tubos de PRFB. Generalmente, vale comentar, que no lo dije anteriormente, los tramos de tubo o la longitud de los segmentos de tubo para estas instalaciones son entre 2 a 6 metros, ¿sí? Todos los tubos tienen esa longitud. Es muy usual utilizar tubos de 3 metros, es lo más común, pero en nuestro caso tenemos versatilidad para ofrecer hasta 6 metros sin ningún problema. Llega la instalación, se va empujando, digamos, el tubo nuevo, va empujando a la camisa de acero que había quedado de la etapa de perforación, y una vez que llegamos al pozo de salida, se extrae la camisa y queda completamente armado esa conducción. Bien, vale aclarar, lo voy a mostrar algunas imágenes, vale aclarar que este tipo de metodología, cualquiera sea de las dos, ya sea el TBM, la primera, o el auger boring, o tubo piloto, estamos hablando de tubos de diámetros medios a altos, ¿sí? En nuestro caso, en OTEC, podríamos instalar de diámetro 300 milímetros hasta 3 metros, o un poco menos, depende de la fuerza de empuje, etcétera, pero esos son los rangos de diámetros. Eh, Entendiendo que son para aplicaciones principalmente de saneamiento de cloaca y pluviales, desagües pluviales, pero también se pueden utilizar para sistemas o conducciones a presión, de acueductos o cloacas con sistemas de bombeo, de rebombeo para sistemas cloacales. Bien, simplemente para que se entienda aún más todo lo que venimos hablando, de todo lo que constituye esta obra con pipejacking o microtunelería. En este caso es una obra en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y aquí lo que quiero mostrarles es el obrador. Como verán, se trata de reducir su huella lo más posible para evitar cortes totales de calle, o a lo sumo cortar, como ven aquí, calles laterales eh, que, no, que no infieren tanto en el tránsito. Entonces, en este caso, se utilizó esta disposición, se coloca la oficina, se coloca el grupo electrógeno, la sala de comando, que es esta amarilla, que es la que comanda remotamente a la tuneladora. Aquí se ve bien desde arriba. El pozo de ataque, ¿sí? Y en el fondo, que apenas se ve, está en la estación de empuje. Algunos elementos complementarios en esta obra, aparte de la grúa, que es la que básicamente hace todo el movimiento de izaje, descenso y movimiento de tubos,
Tenemos sistema de bombeo, que ahí están las bombas para extraer todo el suelo que comentamos anteriormente. Tenemos sistema de inyección de bentonitas, también con sistema de bombeo. ¿Por qué bentonita? Porque es necesario en muchos de este tipo de obras inyectar para reducir la fricción entre el tubo y el suelo, o entre el tubo y el terreno o el túnel donde se va instalando el tubo. Ya vamos a ver un poco más en detalle todo estos elementos complementarios. Otro punto que es necesario comentar es la metodología o la forma de ejecutar los pozos, en este caso de ataque o de salida. Obviamente esto lleva un diseño, lleva un proyecto. Decimos que es como una pequeña obra civil dentro de la obra global, porque los pozos tienen profundidades elevadas, digamos, como decíamos, de 6 metros hasta 30 metros inclusive. Entonces, hacer un pozo requiere todo su diseño, su cálculo estructural. Y en este caso, como ven, hay diferentes metodologías. Acá vemos eh, chapa circular, tipo la chapa que se utiliza para los tunnel liner, se puede utilizar de esta manera. O, por ejemplo, no lo tengo, perdón, en esta foto, se utilizan también tablestacas, ¿sí? Sistema de tabla estancado. En ese caso, la configuración generalmente es rectangular del pozo. O también eh, se utiliza grout, ¿sí? Con armaduras, ¿sí? Todas las paredes reforzadas con armadura y relleno reforzadas con grout o con mortero proyectado. Diferentes técnicas, las diferentes metodologías, ahí no es algo que nosotros intervinamos como proveedor de tubos, sino que son un poco las experiencias que hemos notado en diferentes obras. El elemento principal de la obra es la tuneladora. Este es el protagonista de la obra. En este caso ustedes están viendo una TBM, como veíamos en el primer video, de la marca alemana Herrenich. Dicho sea de paso, no auspicia esta transmisión Herrenich, pero sí digamos, tenemos que nombrarlo, es uno de los principales proveedores, y por lo menos aquí en Argentina siempre nos topamos, o en la mayoría de los casos, nos hemos topado de tuneleras. En este caso, como ven, tenemos dos módulos. Módulo principal, que es la que perfora, que aquí tiene el frente de perforación o de excavación, ¿sí? Con los diferentes elementos de perforación, con discos o con piedras, todas son reforzadas con diamante, justamente para evitar el desgaste y para tener mayor vida útil. Estos elementos se pueden ir cambiando según el tipo de terreno donde tengamos que hacer la perforación. Si son terrenos más duros, se coloca un tipo de material. Si son terrenos más blandos, se coloca otro tipo de material, o a veces directamente se cambia el frente completo de esta parte roja. Y además tiene un segundo módulo que va, digamos, conectado o enchufado al módulo principal que ven acá a la izquierda. Este módulo es un módulo complementario de soporte, y su principal tarea es colocar equipamientos. En este caso tiene una bomba, ¿sí? Que es la bomba que ayuda a extraer el slurry o el barro que va generando la tuneladora a medida que va perforando. Luego, eh, bien, acá están los pozos de ataque que les comentaba anteriormente, las diferentes formas que ya estuvimos hablando, con mortero proyectado, la metodología de excavación. Generalmente se utiliza un equipo, una mini excavadora para poder ir ingresando, ir excavando y removiendo el material con un balde. Aquí vemos el pozo de ataque, cómo queda finalmente armado, y el pozo de salida o el pozo de recepción, una imagen donde justamente está llegando la tuneladora al punto de recepción. ¿Por qué mostramos esta imagen? Porque en el pozo de salida debe estar planificado el punto de salida de la tuneladora. ¿Para qué? Para que en ese sector no se coloque armadura, si no es el caso, y no sea una zona tan reforzada, justamente para que la tuneladora no tenga que hacer una fuerza o un desgaste mayor y pueda salir básicamente sin ningún inconveniente, de manera libre, digamos. Aquí vemos otras imágenes en el inicio. Esta es una obra aquí en Córdoba, y este es el punto donde se coloca o se desciende la tuneladora
dentro del pozo de ataque. ¿Sí? También de la marca Herrenech. Esta es una obra que se ejecutó hace unos 5 o 6 años atrás, que ya vamos a ver un poco imágenes propias de la obra, pero para mostrarle acá cómo es toda la configuración en el pozo de ataque. Como ven aquí, esta es la estación de empuje que hablamos antes. Obviamente todo esto va apoyado sobre una losa de hormigón, porque tiene que ir perfectamente nivelado. Y además se le hace un espaldón o un bloque de refuerzo por detrás de la tuneladora, justamente que va a ser quien reciba la reacción de la carga que va a estar ejerciendo el espaldón de empuje cuando justamente empuje los tubos dentro del túnel. A medida que más tubos se van empujando, esa fuerza que tiene que hacer eh, esta estructura va a ser cada vez mayor, digamos. Entonces, se tiene que diseñar el pozo no solamente para resistir las cargas del suelo y mantener su estabilidad según la profundidad, sino también para resistir los esfuerzos de empuje que se generan cuando se hincan los tubos. Bien. Acá, simplemente para ver, tenemos varias mangueras o varios cables. Este tipo de tuneladora, como nombramos, tiene una manguera para inyectar agua frente a la tuneladora y una manguera que extrae el barro. Y además tenemos mangueras hidráulicas. Estas tuneladoras, su movimiento de giro, ¿sí?, en la cabeza de tuneladora y también en el módulo intermedio tienen sistemas de gatos hidráulicos, entonces son claramente operados con mangueras hidráulicas que son conectados eh, a la sala de comando. ¿Sí? Y en la sala de comando, como ven aquí, siempre se coloca próximo al pozo de ataque para que el operador pueda tener una vista directa de lo que está pasando abajo. Y en este caso, el operador tiene una pantalla, una computadora, donde con diferentes, obviamente, mandos, va jugando como si fuese un juego con un joystick y buscando que el guiado de la tuneladora sea el más preciso posible para lograr justamente que la instalación sea y cumpla la traza del proyecto. Porque ¿qué hacemos aquí? Antes de comenzar la instalación, se carga la traza del proyecto, se cargan los niveles que debe tener tubo a tubo, que debe tener todo ese tramo. ¿Sí? Entonces, el operador tiene que buscar eso. Acá tenemos en el visor, tenemos el punto 00, que es nuestra referencia, que es donde tiene que ir la tuneladora, y la tuneladora tiene dos puntos de control. El punto amarillo, que es en la cola de la tuneladora, y el punto rojo, de más atrás, es en la cabeza del tuneladora. Entonces el operador va moviendo los gatos hidráulicos que contiene la misma para buscar que esos dos unifilares siempre estén lo más cerquita posible, digamos, idealmente tendrían que coincidir y coincidir con el 00, la cruz roja. Si fuese ese el caso, la instalación va perfecta. Aquí vemos algún desvío, pero como ven aquí, en escala milimétrica, entonces son desvíos muy poquitos que el operador mismo va corrigiendo y luego en la traza final no son casi imperceptibles. También siempre decimos que en este tipo de obra la tuneladora es el elemento principal, pero el operador es la persona más importante de estas obras. Si se tiene un operador calificado de, de buena experiencia y que tenga la capacidad necesaria para hacer obras de este tipo, la obra va a marchar sin ningún problema. Cuando ocurre casos que no es el caso, o que el operador no tiene tanta experiencia, o que pasó algún tema, puede ocurrir que se empiecen a generar problemas durante el hincado, que esta desviación que vemos aquí sea cada vez mayor entre tubo y tubo, y al hacer mayor, claramente no vamos a estar instalando un tubo en línea recta, que sería lo que uno proyecta, sino que empiezan con los vivoreos. Ese es un peligro o una desventaja, si se quiere, que tiene este sistema, que hay que decirlo, ¿no? Para cualquier material, ya sea PRFB u hormigón o lo que sea, está ese riesgo. ¿Bien? La manipulación y el izaje para descargar los tubos en el pozo de ataque, bueno, diferentes formas. Eh, Aquí cabe aclarar que en el caso de los tubos de Ortex son bien livianos, entonces con equipos de bajo porte se pueden
puede manipular y descender. Bueno, y entonces, rápidamente para resumir, ¿por qué se elegiría esta metodología frente a una zanja abierta, digamos, o a otros métodos, por ejemplo, tunnel liner, si se quiere, si estuviéramos pensando en profundidades elevadas? Y básicamente son las que estuvimos nombrando. Tenemos ventajas técnicas que podemos instalar a grandes profundidades, que podemos instalar segmentos o tramos de gran longitud, ¿sí? Entonces esto nos permite ser más eficientes, que la obra tal vez sea más rápida, ¿sí? Que una instalación tradicional. Cuando tenemos que hacer zanja abierta, que no digo que no se pueda hacer, pero tenemos que hacer zanja abierta a 8 o 10 metros de profundidad, colocando tablestacas y haciendo una instalación segura, eh, lleva su tiempo, lleva sus complicaciones y tiene su grado de ineficiencia, si se me permite. En cambio, con esta instalación, si está todo correctamente bien pensado, podemos hasta alcanzar 800 metros entre los pozos, pozo de ataque y pozo de salida, y hacer una instalación, digamos, de manera más simple, inclusive también hasta más. Eh, Recientemente hemos tenido casos que hemos conocido en Europa que han llegado hasta 1500 metros en un solo tirón, digamos, entre un pozo y un pozo, 1500 metros de distancia con grandes diámetros. También tenemos ventaja en cuanto a la seguridad global de lo que pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos riesgo de desmoronamiento, porque no hay zanja. Entonces, ese es un punto a favor para la seguridad del personal de la obra. Y también, bueno, tenemos zanja, no hay molestia para los peatones, hay menos chances de que haya accidentes, aunque generalmente están también señalizados este tipo de obras cuando son zanja abierta, ¿no? Hablamos que es amigable o compatible con la actividad urbana, lo que decíamos, mínima interrupción de tránsito, mínima interrupción en las actividades sociales y comerciales, bajo o nulo ruido. Entonces, eso también lo hace compatible con la vida cotidiana, menor impacto ambiental, lo que decíamos de menor generación de CO2. Y también en ese sentido hay una reducción de residuos totales. ¿Por qué? Porque no tenemos, volvemos a lo mismo, no hay calzada que se rompe, entonces no hay escombros. El volumen de excavación de suelo mucho menor a que si tuviéramos que hacer zanja abierta. Entonces, este tipo de métodos o de tecnología también permite reducir esa parte del impacto. ¿Está? Todos estos son los puntos que hay que considerar a la hora de proyectar o pensar una obra en una ciudad o en un lugar urbanizado, ¿sí? Obviamente, todas estas ventajas y la comparativa económica financiera, ¿no? Claramente, me parece que no hace falta aclarar lo que eh, esta obra es económicamente más costosa que una obra a zanja abierta, ¿sí? Porque necesitas la tuneladora que tiene su costo, porque tienes que hacer los pozos de ataque y de salida que tendrán su costo. Pero insisto, hay que hacer una comparativa global y tal vez económicamente para la constructora sean los costos mayores, en este caso el pipe jacking, pero el costo total, incluyendo ya todo lo que pasa en la superficie, la actividad social, sociocomercial, ahí puede que se equipare la balanza. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las fuerzas de empuje que ya me han escuchado hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar o diseñar estas obras no solamente hidráulicamente, es decir, de ver qué diámetro de tubo se necesita para hacer la obra que se requiera, digamos, para erogar el caudal que requiere, ya sea para un fluvial, para una cloaca, etcétera, o para cuánto cuánta presión o cuánto caudal tenemos que erogar para un acueducto, por ejemplo. Eso es clave, obviamente, pero también debemos definir las fuerzas de empuje que van a estar interviniendo para justamente diseñar ese tubo con el diámetro hidráulico necesario y que admita y que no se rompa cuando es empujado, cuando está sometido a compresión axial. Y este es un poco el diagrama de fuerza. Tenemos la fuerza de punta, la PP, que es la que va generándose sobre el frente de la tuneladora, y la fuerza friccional,
que es lo que va justamente, la fricción que se va generando entre el suelo nativo o entre el túnel y toda la circunferencia del tubo a lo largo de toda su extensión. ¿Sí? Son las dos componentes principales. La suma de esto es la que nos da la fuerza de empuje total que tenemos que diseñar nuestro tubo. ¿Sí? Aquí un poco el análisis, la fuerza de penetración o la resistencia a la penetración, constante, digamos, por más que aumentemos la longitud, va a ser siempre constante. Lo que va a menos que cambie, digamos, el tipo de suelo o cambie el estrato de suelo, si es el mismo suelo a lo largo de toda la instalación, va a ser constante. Después tenemos una fuerza de fricción, como decíamos, que aumenta linealmente a medida que más, eh, más largo es el tramo de instalación, más es la cantidad de tubo que hay que colocar, entonces mayor fuerza que se va generando. Y también tenemos algunos puntos o fuerzas que no son permanentes, si se quiere, estas dos son permanentes, estas dos no, o esta, perdón, esta última no, que es en rojo, que son pequeños puntos o pequeños sobreesfuerzos que se generan en el tubo cuando, como ven ahí en la figura, hay muchos desvíos angulares. Se genera un viboreo en la instalación y este viboreo hace que haya quiebres angulares en las uniones y esto produzca que haya que hacer un esfuerzo mayor para generar el hincado total de ese tren de tubería. ¿Sí? Y esto es peligroso, si ese viboreo es continuo, ya se torna, como decíamos, con un riesgo alto y puede que exista la posibilidad de que se genere un quiebre tal que ya los tubos se abran entre sí, las uniones se comiencen a abrir, entonces ya la tunelera no va a empujar linealmente y va a quedar atascada, digamos, la tunelera en el punto donde se halla. Y ahí lo que se tiene que hacer, lamentablemente, es hacer un pozo de rescate. Es un pozo igual que un pozo de salida, se hace un pozo donde está la tuneladora ubicada y se tiene que rescatar, ¿sí? Extraer y volver a hacer todo en la dirección opuesta. ¿Sí? Esa es obviamente la condición que nadie quiere, pero hay que decirlo que a veces sí ocurre. ¿Cómo hay una forma de mitigar este efecto de viboreo de instalación? Es colocando estaciones intermedias de empuje, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, pero básicamente lo que hace es divide los tramos de empuje en dos o en la cantidad de estaciones que se colocan. En este video es un poco lo que vimos recién y muestra todas estas fuerzas que van eh, generándose a medida que avanza la instalación dentro del terreno. Como decíamos, tenemos la fuerza de penetración, la fuerza de fricción en amarillo, y conforme va avanzando y se pueden generar estos sobresaltos, esto va generando pequeños picos de tensión o pequeños picos de fuerza que tiene que hacer la estación en la fosa de ataque para hincar todo el tren de tubería. Si esos picos son cada vez más seguidos, como decíamos al principio, puede generar el punto de que llegue al límite, al límite de la capacidad del tubo. ¿Sí? Los tubos son diseñados con una fuerza de empuje. Si eso genera un punto muy alto, digamos, y supera la fuerza de empuje, entonces ahí hay que pensar, ¿sí? Todo esto se realiza durante el proyecto de instalación, en colocar estaciones intermedias, que son pequeñas estaciones de empuje, igual que la que está en el pozo principal, pero pequeñas, que van actuando de manera independiente a la principal. Entonces, como ven aquí, básicamente dividen el tramo en dos. ¿Sí? Y todo eso permite reducir la fuerza total. ¿Entiendes? Aquí esta estación empuja este pequeño tramo y la estación principal que está en el pozo de ataque empujará este tramo. Entonces, eso permite y es favorable para reducir las fuerzas totales. Esta es una técnica también, o una metodología claramente utilizada y es necesaria, sobre todo cuando pensamos en segmentos o en longitudes de hincados muy largos, más de 500 metros, 600 metros para arriba, siempre se tiene que pensar en colocar este elemento complementario. Bien, esa es un poco la teoría muy rápidamente, muy someramente
de cómo tenemos que pensar el tubo, diseñarlo el tubo. Y aquí vemos, vamos a hablar un poco sobre el tubo de PRFB, en el caso el que fabricamos en la TEC. Como les decía, son tres elementos principales: resina de poliéster, fibra de vidrio y arena de zinc. Todo eso se hace una mezcla, digamos, y termina saliendo un tubo con el espesor de pared de diseño. ¿Cómo diseñamos el espesor de pared? Conociendo la fuerza de empuje. Entonces, en la etapa de proyecto de estas obras, se debe estipular, bueno, se estipulan las longitudes de hincado, la distancia entre los pozos, y se debe calcular la fuerza necesaria para ejercer, para poder justamente colocar toda esa cantidad de tubos para llegar a esa fuerza, para llegar a esa longitud. Con esa fuerza necesaria, entonces diseñamos el tubo, el espesor del tubo. ¿Por qué? Porque diseñamos el tubo a compresión axial. ¿Sí? Básicamente sería como que estás comprimiendo una columna, ¿sí? Columna en horizontal. Entonces, debemos pensarlo de esa manera. Para los que nos conocen de otras obras o de tubos, nosotros probemos tubo estándar, les llamamos. Los tubos estándares, que son también utilizados en zanja abierta, digamos, los espesores son muy bajos. En este caso, para pipejacking, estamos hablando de espesores entre 3 a 4 veces de los espesores bajos que tenemos. Entonces, para esta foto que están viendo ahí es un tubo de diámetro 1500 milímetros. Lo que sería un tubo estándar tiene aproximadamente entre 18 y 20 milímetros de espesor, tubo estándar. Y el tubo de pipe jacking lo triplica, tiene 60, 65, 70 milímetros de espesor. Claramente porque tiene que estar diseñado para resistir las grandes fuerzas de empuje. Y acá está el rango de productos que ofrecemos, en este caso en nuestra fábrica de OTEC Argentina en Córdoba, diámetros desde 300 milímetros hasta 2400, 2600 milímetros se pueden ofrecer, se pueden fabricar, con rigideces que van de la mano de la fuerza de empuje. Entonces son rigideces muy altas, 20.000, que es la mínima por norma, hasta un millón infinito, digamos. Son valores muy, muy altos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, diseñamos espesores según fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje que podemos diseñar y fabricar, como ven ahí, desde 30 toneladas hasta 1000, 1200 toneladas. Obviamente hay que ir viendo diámetros y diámetros de tubo, ¿no? Pero en ese rango de fuerzas de empuje es lo que podemos fabricar y es lo que son los valores que se manejan para hincar tubos. Aquí también tiene mucho que ver, eh, aparte del diámetro, tiene que ver, como decíamos anteriormente, la longitud de hincado, el tipo de suelo, digamos, el suelo donde va a ser hincado, las profundidades, etcétera. Todo eso te va indicando cuáles son los parámetros a considerar para definir esa fuerza. Ustedes nos lo pasan o el cliente nos indica, es esa fuerza de empuje y nosotros diseñamos y decimos, este es el tubo que necesitamos. Y las presiones nominales o las clases de los tubos que podemos también proveer, obviamente, de tubos a gravedad, a pelo libre para cloaca, de un bar, o también para sistemas presurizados hasta 16 bares. ¿Está bien? Cosa que aquí si nos despegamos o nos podemos diferenciar de la competencia generalmente trabaja tubos de un bar y nosotros hemos desarrollado la tecnología en estos últimos años para poder llegar hasta eso. Y por último, lo que me comentaba, la longitud unitaria de cada tubo entre 2 y 6 metros según requerimiento. Nosotros no tenemos un sistema de molde fijo para fabricación de nuestros tubos. Llamamos sistemas de mandril de avance continuo. Entonces, podemos fabricar las longitudes que requieran sin ningún problema. Y en el mismo proyecto podemos ir variando las longitudes. A lo que requiera o a lo que va pidiendo el proyecto, lo que va pidiendo la obra, se puede ir cambiando, ya sea las longitudes o inclusive las fuerzas de empuje. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Y me extiendo aquí un poquito porque en algunos casos no es tan simple poder calcular la fuerza de empuje, ¿sí?
que se va a requerir en un tramo. Se puede tal vez aproximar. La realidad es que por ahí, por lo menos la experiencia que tenemos, no hemos tenido un cálculo tan exacto de la fuerza de empuje que se requiere para un tramo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Para facilitarle un poco la vida al cliente, le decimos, mira, arranquemos con una fuerza alta, si es necesario, y después, si una vez que entras en obra, entras en ritmo y vas conociendo el suelo, vas conociendo todo el mecanismo, si la máquina no te pide tanta fuerza, obviamente esto lo va viendo el operador, podemos rediseñar el tubo y bajarle esa fuerza de empuje. Entonces, en algunas obras hemos arrancado, por ejemplo, una obra que era un diámetro 1400 milímetros, arrancamos un tubo de 400 toneladas en los primeros dos tramos y vimos que las fuerzas eran relativamente menores, lo bajamos a 350 y seguía reduciéndose esa fuerza, entonces lo terminamos bajando a 300 toneladas. Arrancamos con un tubo muy robusto y pudimos ir variando el diseño para justamente reducir el tubo y beneficio para el cliente reducir el costo de tubo, ¿no? Mientras menos tonelaje, claramente el tubo es más barato. Algunas características de los tubos de OTECO, los tubos de PRFB que proveemos, que fabricamos, me quiero detener principalmente aquí en la tensión a la rotura por compresión axial. ¿Sí? Sería este parámetro sería como la resistencia característica de un hormigón. Estamos hablando de 90 megapascales o 900 kilogramos por centímetro cuadrado, que es un valor bien elevado. Y con este valor, que es característico de nuestra tecnología, no, con este valor es que diseñamos el área o el espesor necesario para la fuerza de empuje, ¿sí? La clásica fórmula de sigma igual a fuerza sobre área. Bueno, conocemos el sigma, que es 90, vamos a conocer la fuerza de empuje o al menos eh, predecirla, entonces con eso calculamos el área necesaria traducido a espesor útil necesario para diseñar ese tubo. Se calcula o se diseña con un factor de seguridad de la compresión de 3,5, esto es por norma, digamos, y con eso, con todos esos parámetros, definimos los espesores y se define esto que ven aquí, que es la espiga del tubo, que es donde vamos a ir uniendo tubo con tubo. El tubo tiene un espesor máximo, que es aquí donde me ven en mi cursor, pero el diseño es en esta zona. Es una zona rebajada de la espiga, que es donde se coloca el aro de goma, que va a ser el sello hidráulico de la unión, pero es donde tiene el menor espesor el tubo. Entonces diseñamos en este espesor. Aquí claramente el tubo va a tener un espesor mayor, por lo menos 6 a 8 o 9 milímetros más, entonces va a tener mayor. ¿Bien? Y las características hidráulicas de la tubería, porque mencionar principalmente Manning, que es la que más usamos para sistemas de gravedad y hoy en día lo que más sale en este tipo de metodología, tenemos una rugosidad muy baja, entonces comparando con otros materiales, principalmente con hormigón, podemos optimizar hidráulicamente el proyecto. ¿Y qué significa eso? Reducir diámetros. Y al reducir diámetros, estamos reduciendo entonces el costo total de la obra, porque vamos a utilizar un tubo más pequeño. Ya vamos a ver un ejemplo también. Bueno, un poco los factores de seguridad, que tienen dos componentes, quedan 3,5. Lo que decíamos sobre por qué, por ahí menciono reiteradamente la norma, nuestro sistema y nuestra tecnología. Nosotros fabricamos tubos bajo licencia Flowtype, que es una licencia europea, Noruega, que son los diseñadores de estos tubos, de esta tecnología. Entonces, tenemos que respetar esta norma 25780, que es de la ISO, que es para tubos aplicados mediante pipe jacking de PRFB. ¿Sí? Entonces, nosotros fabricamos según estos estándares. En este caso, vamos a ver cómo es la metodología de unión o cómo son los tipos de uniones para lograr la hermeticidad entre los segmentos de tubos. Esta es la más tradicional y la que comúnmente
utilizamos y ofrecemos, que es la que veíamos recién. Básicamente tenemos el tubo. Esto pasa por una máquina de mecanizado o rectificado de fábrica. Entonces le genera un rebaje en el extremo o en la espiga del tubo y además le genera la ranura para colocar el aro de goma o el sello elastomérico, que es de este tipo, le llamamos ala de tiburón. Entonces, una vez que tenemos esto mecanizado y fabricado, luego se hace la conexión. ¿Con qué? Con una virola de PRFB también, o un manguito, le llamamos comúnmente, manguito de PRFB, que justamente queda al mismo diámetro externo, digamos a ras, que el tubo, justamente para que no haya interferencias a la hora de ser hincado y de penetrar dentro del túnel. Entonces, siempre tenemos que pensar que esta tecnología tiene que tener uniones y tubo al mismo diámetro exterior. ¿Bien? Generalmente estos espesores de manguito o la virola de PRFB son espesores bien bajos, pero son resistentes y tienen el diseño necesario para resistir presiones, como ven aquí, hasta 10 y 16 bares. El espesor generalmente entre 8 y 15 milímetros, dependiendo claramente de los diámetros. Otro sistema de unión que también ofrecemos y hemos utilizado son en menor medida, pero que también son aptos, son virolas o manguitos de acero inoxidable. Esto es más que todo utilizado en Europa y lo hemos utilizado en algunos casos aquí en Argentina. Digo, muchas veces hago referencia a Europa porque esta tecnología de floater que fabricamos nosotros en OTEC es la misma que se utiliza en otros países europeos, digamos. Hay otras plantas que fabrican exactamente el mismo tubo que nosotros, aunque no son OTEC. Entonces este es un manguito de acero inoxidable y en este caso el sello elastomérico es continuo, va pegado, digamos, a la virola de acero y es todo, digamos, las protuberancias se generan en el mismo elastomérico, perdón, en el elastómero, y la diferencia es que la espiga es rehundida, pero es plana, no tiene la ranura para el aro de goma como tenía el caso. En este caso, este tipo de acoples o manguitos admiten hasta 6 bares de presión. Accesorios o tubos especiales que debemos considerar a la hora de proveer para esta tecnología es el primer tubo que se conecta con la cola de tuneladora. Esto que ven aquí es la tuneladora que ya está completamente hincada dentro del túnel y tiene una virola o un manguito metálico y sobre ese nos conectamos nosotros. Generalmente requiere una espiga especial, diferente a la unión que vimos recién. Entonces se hace un mecanizado, un rectificado especial para esa unión, porque es clave porque tenemos que mantener la hermeticidad. Si bien no vamos a tener el conducto trabajando, pero sí, recuerden que esta tuneladora utiliza mucha agua. Si ese punto no es hermético, toda esa agua de la tuneladora más la ventonita que ya voy a explicar, y si hubiese nivel freático en la zona, ingresaría por ese punto y sería un río dentro del tubo. El tubo tiene que estar seco, entonces hay que garantizar la hermeticidad y nosotros diseñamos siempre para lo que sea necesario en ese caso. Otros accesorios o tubos especiales son los tubos calibrados que le llamamos para estaciones intermedias, que le comentaba hace un rato, que en muchos casos son necesarias estaciones intermedias de empuje. Entonces, el tubo que va detrás o delante, depende de lo que veamos, pero que va directamente conectado a la estación intermedia, necesita un diseño especial. Como ven aquí, tiene un rebaje o un mecanizado largo, este es el tubo de 3 metros, casi que tiene 2 metros y medio de rebaje. ¿Okay? ¿Y ese rebaje es para qué? Para que se coloque para que la estación intermedia de empuje, que contiene una virola de acero inoxidable, esa virola a medida que la estación de empuje va entrando, si se cierra o se abre, cuando se cierran, estos tienen una serie de pistones o gatos hidráulicos, cuando se cierran, entonces esta virola se coloca o se introduce dentro de esa zona mecanizada o zona rebajada de este tubo especial. Y por eso es clave también
considerar a la hora de diseñar si vamos a utilizar estos equipos para diseñar y fabricar estos tubos, que no son exactamente iguales, digamos, tienen el mismo diámetro externo, tienen el mismo espesor, pero tienen un mecanizado mucho más extendido que el tubo de jacking convencional. Y a la vez tienen dos, eh, dos sellos hidráulicos, los O-ring en este caso, perdón, no son O-ring, sino también son eh, perfil trapezoidal, que generan justamente también el sello hidráulico para evitar que entren los lodos o el agua de afuera hacia. Adicionalmente, un punto clave también es considerar la utilización de bentonita, como decíamos al principio, o algún lubricante. Digo bentonita porque es lo más comúnmente utilizado para lubricar. ¿Qué se lubrica? Es el gap o el espacio anular que queda entre el túnel y el diámetro externo del tubo que va haciendo el cable. Ahí sí generalmente quedan un gap milimétrico entre 15 a 30, 40 milímetros, y la idea justamente es que el tubo evite la fricción al máximo en ese punto, entonces se inyecta bentonita que va lubricando todo ese sector y va reduciendo las fricciones con el suelo natural, con el suelo nativo. Entonces los tubos son fabricados y se colocan, como ven aquí, se le hace un agujero y se coloca un puerto de inyección, ¿sí? De acero inoxidable o de teflón, según sea el caso, para que no se oxide con el tiempo. Se lo enrosca y se coloca con las mangueras que luego van a ser las que inyectan la bentonita. Generalmente se colocan 3 puertos por tubo, equidistantes entre sí. Cada tubo lleva 3 puertos. Y también hay que ver la cantidad de tubos que van a requerir. Hay veces que todos los puertos a lo largo de toda la longitud requieren eh, puertos de inyección. Y hay veces que por diseño se colocan, por ejemplo, un tubo con puertos, 3 tubos sin puertos, digamos, se van intercalando según la necesidad y según se va observando en obra también cómo son las fricciones. Aquí un gráfico a la derecha que ven cómo, cómo es el desarrollo de esas fricciones. Se va midiendo entonces, en este caso, es un caso de una obra real, cómo va avanzando la tuneladora en metros, en este caso en pies, avanza, avanza, y las fuerzas de empuje producidas por las fuerzas friccionales también van aumentando linealmente. Llega un punto que se comienza a inyectar la bentonita, se comienza a lubricar ese espacio anular y entonces vemos cómo, a pesar de que sigue avanzando y la longitud sigue avanzando, las fuerzas se reducen, justamente por el efecto de la lubricación de la bentonita. Y por último, algunos accesorios adicionales, principalmente para obras de desagües o cloacales, son colocar en los pozos de ataque y pozos de recepción, van a servir como pozos de visita o bocas de registro. En ese caso, nosotros también podemos proveer las piezas también de PRFB, boca de registro o ramales, lo que requiere el proyecto, ramales bridados, etcétera, para materializar esa boca de registro. En vez de hacerla como sería clásicamente un cajón de hormigón, se utilizan piezas premoldeadas de PRFB 100% herméticas que se conectan con el resto de la instalación sin ningún problema. También se fabrican a medida con los diseños o con los tramos adaptadores, por ejemplo, o tubos adaptadores que requieran. Bien, seguimos hablando un poquito más, ya vamos, estamos sobre la hora, así que voy a hablar muy rápidamente un poquito sobre la comparativa con hormigón y después vemos un par de casos de obras que hemos hecho para que también tengan una idea de instalación, de todo lo que pasa. Pero rápidamente comparándonos con hormigón, ¿por qué con hormigón? Porque hoy en día es el único material que se utiliza, aparte de PRFB, para estas instalaciones. ¿Sí? Y lo que decimos es que el hormigón es un material histórico y funciona y es muy leal, si se quiere, pero bueno, entendemos que la tubería que proveemos nosotros es de mejor calidad
con mejores prestaciones y sobre todo garantiza una vida útil al menos de 50 años, que es lo que nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Porque no tenemos corrosión química en caso de tubos trabajando con desagües cloacales. El tubo de PRFB tiene absolutamente cero de corrosión química, entonces no se ve afectada a lo largo del tiempo, como sí ocurre en los tubos de hormigón. Y además tenemos tubos con mejores coeficientes de rugosidad, tanto interno como externo. Entonces todo eso nos permite, como ven aquí, cuando diseñas todo el proyecto, a igual caudal, por ejemplo, reducís el diámetro interno del PRFB y también reducís diámetro externo porque nuestra pared es mucho menor que la pared del PRFB para una misma fuerza de empuje. Entonces todo eso nos permite tener una obra en definitiva más pequeña y globalmente menos costosa. Tenemos una tunelera más pequeña, equipos de menor porte y también obviamente tenemos menores volúmenes de excavación de la tunelera. Entonces todo eso ayuda a reducir los costos y a mejorar los tiempos también de obra, hacer una obra que avance de manera más rápidamente. Y además, como tenemos diámetros externos más pequeños y rugosidades más bajas, entonces las fuerzas friccionales que se generan sobre uno son menores que las que se generan sobre el concreto o el hormigón. Entonces esto también nos permite tener longitudes de hincado mayores. Por ejemplo, para una misma fuerza de empuje, para los dos tubos, el tubo de PRFB, como las fuerzas de fricción son menores por ser más liso, permite distancias más largas. ¿Y qué beneficio tiene esto? También en menor cantidad de pozos de ataque y pozos de ataque. ¿Bien? Bueno, un poco el resumen de lo que decíamos, son tubos más livianos, menor peso, mayor resistencia, menor rugosidad. Bueno, todo lo que comentábamos acá, resumido, básicamente nos permite tener una obra más globalmente más efectiva y más eficiente. También comentar que nuestros tubos pueden ser utilizados para instalaciones en curva. El pipe jacking usualmente es conocido por ser de instalaciones rectas, ¿sí? De un punto A a un punto B de manera recta. El tubo de pipe jacking de PRFB OTEC, por sus características, por su diseño y por su elasticidad, es un tubo elástico, permite tomar curvaturas, obviamente con las precauciones del caso y con el diseño. Aquí requiere un diseño adicional, requiere unas particularidades adicionales a la hora de pensar y diseñar esta obra en curva, pero se permite y se puede, siempre pensando cuando hablamos en curva, en radios extendidos, ¿no? Estamos hablando en una instalación de 800, 900 metros de longitud con un radio de curvatura de 400 a 500 metros. ¿Sí? Bueno, ese es un poco eh, las generalidades, un poco el resumen de esta charla. Para los que quieran y puedan quedarse, les muestro algunos casos de obras. Si alguno tiene que retirarse, yo sé que estoy pasando un poco de hora, por favor, ningún problema. Vamos a ver entonces, esta es una obra en Córdoba que les comentaba. Fueron colectores cloacales para toda la ciudad, una obra de casi 60 kilómetros de extensión, pero lo que era la instalación en pipe jacking, específicamente fueron 7 kilómetros, casi 7 kilómetros. Aquí vemos en uno de los sectores de la ciudad, el sector norte, se utilizaron tuberías de diámetro 1280, diámetro exterior, diámetro interno 1100, como verán ahí, y vemos aquel obrador en proceso de hincado del tubo, como siempre decimos, un obrador compacto, algunos pocos tubos de acopio, los que se van utilizando en el día, y vemos el avance. Este es otro sector de la obra que se instaló un tubo un poco más grande, diámetro externo 1432, hay un poco más de flujo de tránsito, se buscó justamente reducir al menos la interrupción del tránsito, una de las avenidas principales. Y acá estamos hablando de profundidades en ambos casos de entre 6 y en casos más extremos hasta 15 metros de profundidad tuvo esta obra. Acá podrán ver el proceso de hincado, obviamente en cámara rápida. Como decía, este tipo de equipo se llama equipo compacto, justamente porque
la estructura de empuje es bien compacta, tiene 3 metros, y va empujando a tramos de 1 metro. Empuja un tramo de un metro, se retrotrae ese espaldón de empuje, empuje el otro metro y así. Y aquí vemos cómo va arribando la tuneladora al pozo de salida, justamente donde estaba diseñado llegar, llegó en cota y en eje. Digamos. Otra obra interesante, en este caso es en Buenos Aires, es una obra es una estación de rebombeo, digamos, ¿sí? Que viene de la obra principal de Río Subterráneo, que es una zona de rebombeo en donde la línea principal que venía con el río subterráneo se tuvo que colocar la estación de rebombeo por fuera de la traza, por temas de espacio, por temas físicos. Entonces se movió la estación de rebombeo a 50 metros. Ese tramo de rebombeo se utilizaron tubos de PRFB, diámetro 2400, 50 metros de entrada hacia el bombeo y 50 metros de salida para justamente el rebombeo. La principal característica aquí fue que se utilizaron tubos a presión con clase 10. La primera obra, debemos decir con orgullo, en nuestro caso, primera obra en Latinoamérica en donde se utiliza tubo pipe jacking de PRFB-OTEC a presión. Digo mal, la primera obra de cualquier material que se utilizó a presión. Así que ha sido una obra emblemática, si bien ha tenido sus problemas, la obra en general por temas económicos, financieros, si hay alguno de esas zonas habrá, pero los tubos están provistos, se hincó todo el primer tramo, de 50 metros, y resta hincar el segundo tramo, que bueno, estamos esperando que se acomoden un poco las cosas entre la constructora y la comitente, ICE, etcétera, para poder terminar. Como ven aquí, también profundidades interesantes, casi entre 25 y 27 metros de profundidad. Aquí están los pozos. Y fuerzas de empuje. Los tubos fueron diseñados con 700 toneladas. Algunas fotos del sistema. La tunelera y la máquina también es Hernech, igual que la anterior que vimos para el caso de Córdoba, pero es otra técnica de hincado, es con frente abierto, digamos, por ser un diámetro grande, permite tener, digamos, el operador de la tuneladora está dentro del túnel operando a la excavadora de manera manual, no remota como el caso de los tubos saliendo de fábrica. Y por último, les quiero mostrar otra obra. Este caso en particular, tenemos varias obras en Buenos Aires, en la zona de Tigre. ¿Cuál es lo particular de esta obra? Bueno, fueron tubos de diámetro 1250 milímetros con fuerzas entre 300 en algunos tramos y 375 en otros tramos, como comentamos. La versatilidad de ir variando la fuerza de empuje de los tubos. ¿Cuál era la particularidad o complicación? Eran que eran suelos nativos muy malos, suelos, eh, digamos, un lodo, un flan era el suelo, muy bajos golpes, con nivel freático, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí no es el problema la fuerza de empuje, porque casi que no había resistencia del suelo, sino el problema principal era que la tuneladora pueda desviarse de la traza, es decir, empezar a hundirse, que la tuneladora tiene su peso. Y como el suelo no tiene la resistencia necesaria, la tuneladora podía empezar a hundirse. Había eh, pensado, habían tenido un caso anterior, entonces ya tenían la experiencia. Y para evitar que esa tuneladora se hunda, y por consiguiente los tubos también, porque iban a seguir esa curvatura descendente, se hizo un sistema de soil mixing previo a la instalación, que básicamente se reforzó el suelo nativo con pilotes, vamos a decir, pilotes pobres, donde básicamente se hacían cada 4 metros aproximadamente 2 pilotes de 1 metro de diámetro, que no es un pilote, pero era un mix de suelo que se excavaba y se colocaba cemento. Entonces mejoraba, se le daba un mayor aporte de resistencia
al sector donde iba a ser instalada la tubería. ¿Para qué? Para que la tuneladora pueda ser resistida o se cuelgue, por decirlo de alguna forma, de esos pilotes o esos eh, pozos mejorados. ¿Okay? Entonces la tuneladora, como ven aquí, una tuneladora de 9 metros, que se hizo algunas adaptaciones para que tenga 9 metros, funcione como una viga y pueda ir colgándose a medida que avanzaba el primer tramo o el primer par de pilotes, pueda apoyarse en los siguientes de atrás y así evitar que descienda. Esto fue algo muy interesante, para nosotros por lo menos novedoso, en RFB de Notec. Digamos, yo quiero insistir en esto, por el tubo en sí, como un tubo liviano, comparativamente con la tuneladora, era posible que no tenga problemas de asentamiento, pero sí la tuneladora. Por eso esto se debió hacer más que todo pensando en el equipo de excavación. Y aquí vemos algunas fotos, como son el sistema de pilotaje, digamos, a los cuales se le iba inyectando eh, una lechada cementicia, digamos, para generar esa resistencia. Y en Santiago del Estero también algo parecido, y con esto ya voy cerrando. En este caso, en Santiago del Estero, un sector con suelos muy difíciles en la ciudad, y también suelos de muy baja capacidad portante, un nivel freático bien fuerte, y con el antecedente de que estos colectores cloacales ya tienen décadas de intenciones de querer hacerse, desde los años 90, y es más, en dos ocasiones, haciendo zanja tradicional, cielo abierto, tabla estaca, etcétera, las empresas decidieron abandonar la obra porque era muy complicado, casi imposible, muy costoso. Hasta que finalmente hace 3, 4 años atrás se decidió terminar esa obra utilizando pipe jacking, ¿sí? Ah, usando las ventajas del pipe jacking y de la profundidad que podíamos ir bien abajo, pero también se tuvo que hacer un mejoramiento del suelo de vuelta con el mismo concepto, evitar que la tuneladora, como vemos acá en este render, este es un cálculo que se hizo, empieza a descender. Porque, como les decíamos, suelos de mala calidad, suelos licuables, entonces tenían problemas de muy poca o de altas chances de generar problemas de infiltración. Entonces, en este caso se hizo un mejoramiento parecido a lo que vimos anteriormente, pero con micropilotes. En este caso fueron pequeños pilotes de 30 centímetros de diámetro, lechada cementicia, ¿sí? No fue soy mixing, sino que se hace el pilote y se rellenaba con lechada cementicia, ¿sí? Con una capacidad portante baja o la mínima, es decir, que tenga la resistencia necesaria para que la tunelera no se caiga y pueda mantener su linealidad, digamos, pero que tampoco sean tan resistentes para que genere sobreesfuerzos de la tuneladora, porque la tuneladora va cortando, va eh, pegando sobre los micropilotes a medida que va avanzando, va perforando cada micro. Y este es la batería o el diseño que se pensó, cada 3 metros, colocar 2 micropilotes. En algunos lugares se colocaron de esta manera y en otros casos se colocaron en 3 bolillos y de esa manera se fue ejecutando la obra. Y por detrás venían los tubos de PRPB, diámetro 1280. La versatilidad de este sistema también es que, a diferencia de la otra, no requiere una torre tan alta. Entonces, en este caso, que era un lugar bastante difícil por temas de cables, etcétera, permitió utilizar este sistema e ir más rápido en el micro. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna duda, algún planteamiento, algo que me quieran comentar. Entiendo que tienen los micrófonos abiertos. Facundo me parece que se tenía que ir un rato antes, así que quedo a disposición. No sé si quieren poner alguna pregunta en el chat. Voy abriendo el chat acá. Veo algo. No, no veo ninguna pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, como decía Facundo, esto va a quedar grabado
aquí están mis datos. Cualquier duda, obviamente, les decía, vimos todo muy rápido, en una hora, muy escueto el tiempo. Si tienen algún detalle o quieren pensar sus obras o quieren diseñar una obra, me contactan directamente y podemos charlarlos, asesorarlos sin ningún inconveniente. Bueno, gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Lara. Bueno, gracias a ustedes. Disculpen si fue muy rápido, la verdad que sí. Una hora No, no, son no, muchos se los entendió puntos para tocar. perfecto. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno, estamos entonces. Gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes, buenas noches. Un placer.